derechos humanos es desempolvado nuevamente por actores políticos de oposición. Una vieja estrategia que ha sido utilizada por décadas para justificar intervenciones, injerencias y golpes de Estado en otras naciones. En este contexto, el autodenominado Grupo de Lima pone el foco en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, los índices de desigualdad, exclusión, pobreza, violencia e impunidad en dichas naciones es alarmante. Gobiernos de derecha en América Latina, amparados por Washington, la OEA, la Unión Europea y corporaciones mediáticas, han emprendido una campaña contra Venezuela vinculada al tratamiento de los derechos humanos. Para el Ejecutivo Nacional y los poderes públicos de Venezuela, esta actuación tiene una clara intencionalidad política. Se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan el concepto para buscar una intervención militar criminal de carácter imperial contra nuestro país. Pero, ¿cuál es la situación sobre derechos humanos en esas naciones? Veamos. En Colombia, las desapariciones, ejecuciones y la tortura han alcanzado grandes proporciones. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, durante la gestión de Iván Duque aumentaron los hechos de violencia en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla que en 2019 la tasa nacional de homicidios fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que en el país existe un nivel de violencia endémica. Según datos del INDEPAZ, desde la firma de acuerdos de paz en 2016 se registra el asesinato de cerca de 1.000 líderes sociales. Y durante este 2020 en Colombia se han reportado más de 185 personas asesinadas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Decirles por favor que respeten la vida, decirles por favor que no nos asesinen más. Bueno, estamos viendo una reacción ciudadana a un manto de impunidad que existe a todas las agresiones, homicidios y violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Nacional a los ciudadanos colombianos. Según ACNUR, Colombia registra un acumulado de más de 7 millones de desplazados internos, ocupando por cuarto año consecutivo desde 2015 el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país. Realmente estamos indignados, tenemos rabia de lo que está pasando en este momento en el país y pues estamos aburridos de esta policía. Realmente esto necesita cambiar. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe mundial de las drogas 2019, detalla que más del 70% de la cocaína existente en el mundo se produce en Colombia. En materia de salud, en medio de la pandemia por el COVID-19, Colombia enfrenta una profunda crisis sanitaria. El estudio sobre casos globales de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins ubica a Colombia en el puesto número 6 de países con más casos de contagios y más de 28.000 fallecidos con el virus. El panorama es similar en Chile. Cerca de 500 personas sufrieron daño ocular por el uso excesivo de la fuerza policial tras las masivas manifestaciones antigubernamentales. Las víctimas de la violencia policial han presentado más de 1.900 querellas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra agentes del Estado por abuso y violencia. Según las cifras de la Fiscalía Nacional tomadas hasta el 31 de marzo de 2020, de las más de 8.000 víctimas de violencia institucional, más de 1.300 son niños, niñas y adolescentes. Diferentes organizaciones sociales chilenas exigieron al gobierno del presidente Sebastián Piñera poner fin a la histórica represión contra la nación mapuche y exigen liberar a los presos políticos. A este panorama se suma el sector económico. De acuerdo al más reciente informe de la CEPAL, Chile alcanza un nivel récord de desempleo en América Latina. Consecuencia del modelo económico neoliberal, existe un crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Entre junio y agosto de este 2020, el desempleo llegó al 12.9%, detalla el Instituto Nacional de Estadísticas de esta nación. La OEA, la Unión Europea, organizaciones defensoras de derechos humanos y corporaciones mediáticas omiten ante organismos multilaterales la situación de derechos humanos que enfrentan los países que integran el autodenominado Grupo de Lima, donde el denominador común es el concepto de crímenes de lesa humanidad. En una próxima entrega abordaremos detalles sobre esta misma situación en Brasil, Ecuador y Bolivia, naciones que también integran el autodenominado Grupo de Lima.